El viernes se dio a conocer una noticia de parte del comité que otorga los premios Nobel y específicamente es la concerniente a el Premio Nobel de la Paz. Se le otorgó a Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, que se ha empeñado desde el primer día de su gobierno en tratar de buscar la paz en su país. La paz que se ha perdido por las guerrillas que han tomado control de zonas enteras de esa nación y que constituyen prácticamente dos países en un solo territorio. El presidente Santos hizo lo que pudo por conseguir que las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pues se sentaran en una mesa de diálogo y que acordaran de poner las armas. Y lo logró. Lo logró, se reúne con los grandes líderes de las FARC y logra ese acuerdo. Lamentablemente, a pesar del reconocimiento de la importancia de la paz para el desarrollo económico y social de una nación como Colombia, a pesar de ese reconocimiento, cuando se somete al referéndum, pues una parte de los colombianos decide por la mayoría. Y decide por la mayoría que no se firme el acuerdo de paz. Y uno se pregunta, ¿y cómo es posible? ¿Por qué tú dices que es una minoría que se impone sobre la mayoría? Por lo siguiente, el 63% de los colombianos no votó. 63% de los colombianos no votó en ese referéndum, donde se le preguntaba, ¿está usted de acuerdo con la firma de estos acuerdos de paz? ¿Sí o no? El 63% se quedó en su casa. 63% se quedó en su casa. Eso significa que 37% fue a votar. 37%. Y de ese 37%, 50%, un poquitico más, votó que no. Eso es el 18%, un poquitico más del 18%. Ese porcentaje fue quien definió finalmente. Ese porcentaje, 18%, fue quien definió que no se firmaran los acuerdos de paz. Afortunadamente, tanto el gobierno presidido por Santos como la FARC se han puesto de acuerdo en continuar el proceso de paz. Y eso es importante. Eso es importante. ¿Por qué digo esto? Porque se ha demostrado que la paz es una condición fundamental para el desarrollo de las naciones. Fíjense lo que está pasando en el Medio Oriente. Una zona sumamente rica. Miren, Siria, Irán, Irak, toda esa zona sumamente convulsa, sumamente convulsa. Se ha pasado décadas matándose uno a otros. No solamente entre diferentes países, Irán, Irak, ustedes lo recuerdan, 1980, el Ayatollah Khomeini por un lado, Saddam Hussein por otro lado, no solamente Irán, Siria, no solamente ellos, sino dentro de los países, Irán, Irak, Irak, Siria, Siria. Óyeme, un desastre. Se sabe lo doloroso que es ver la realidad de familias totalmente destruidas por los conflictos bélicos. Ustedes saben lo que significa un conflicto bélico. No solamente la pérdida de activos físicos, sino la pérdida de vidas humanas. O sea, lo que significa la pérdida de capital humano y capital físico, que combinado es lo que ayuda al desarrollo. Daron Acemoglu, que es un profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, que es turco, habla de la importancia, él tiene un libro muy famoso, y habla sobre la importancia de las instituciones para el desarrollo de los pueblos. Ese libro se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Un libro del año 2012, lo escribió con James Robinson de la Universidad de Harvard, y entre ellos hacen un recuento de todos los elementos que explican el por qué una nación fracasa. Y entre los elementos clave está la falta de instituciones
y la falta de regulaciones adecuadas y la falta de incentivos que estimulen el trabajo, el ahorro, la inversión. Y obviamente cuando se habla de instituciones se está hablando del régimen de propiedad, se está hablando del sistema de justicia, que es lo que ayuda a que se generen las oportunidades para todos. Y eso es lo fundamental para que haya paz. ¿Qué usted cree que origina esa guerrilla en Colombia? La desigualdad social. La desigualdad social. Si se quiere paz, hay que tener instituciones fuertes que brinden oportunidad a los segmentos de menores ingresos para que puedan tener una buena educación y después que sea con su trabajo productivo que generen ingresos. Eso lo dice Daron Acemoglu y eso lo dice Robinson en ese libro. ¿Por qué fracasan las naciones? Si hay tanta evidencia de la importancia de la paz para el desarrollo, ¿por qué Colombia vota en contra? Es totalmente irracional. Para mí fue irracional ese voto. Totalmente irracional. Ahora bien, creo que se cometió un error al convocar un referéndum y no establecer un límite mínimo de participación de la población para aceptarlo como bueno y válido su resultado. ¿Por qué? Porque no es verdad que con 63% de abstención se debía aceptar eso. No, había que por lo menos votar más del 50% de población. Si votaba el 60% de población, entonces ahí hay una representación significativa en términos estadísticos de la población. En consecuencia, sí se podía tomar una decisión. Pero con un 18% de colombianos diciendo que no, se va a tomar la decisión de parar el proceso de paz. Imposible, imposible, imposible. Yo creo que el expresidente Uribe cometió un error. Se dice que es porque su papá fue secuestrado, bueno, por la guerrilla y que se lo ha tomado personal. Si es así, es peor todavía. Peor. ¿Por qué digo esto? Porque es que se necesita, se requiere de ser verdaderamente un estadista y una persona de buena voluntad para que a pesar de haber sufrido lo que sufrió su familia, haber dicho sí, yo estoy dispuesto a poner por encima de mi bienestar personal y mi deseo de venganza y mi deseo de sancionar a esos guerrilleros, prefiero poner todo esto a un lado y lograr conseguir la paz. Porque la paz es lo clave para el desarrollo. No hay un solo país que se haya desarrollado una situación de conflicto bélico. Vuelvo y repito, Medio Oriente. Ustedes han visto lo que está sucediendo con los flujos migratorios de toda esa zona y de todo el norte de África, que pasan el mar hasta 10.000 personas en un día. 10.000 personas tratando de salir del norte de África y de esos países, Siria, Irán, Irak. Por favor. Y todavía hay personas que piensan que se justifica continuar con una situación de guerra, de conflicto bélico. Estados Unidos, 1861, una situación de guerra de secesión. Se quería partir en dos la nación. Una guerra terrible, sangrienta. Miles y miles y miles de muertos, destrucción de grandes activos, terrenos totalmente destrozados, activos productivos totalmente destruidos. Si los Estados Unidos, después de esa guerra, dicen, no, ahora vamos a sancionar a todos los insurgentes del sur, a todos los que perdieron la guerra, y lo vamos a fusilar, y lo vamos a meter preso, y le vamos a quitar, y le vamos a hacer esto a sus mujeres, y le vamos a hacer... Óyeme, todavía estuvieran peleando en Estados Unidos. Abraham Lincoln, un hombre extremadamente inteligente, supo hacer esa transición, y permitió que hoy los Estados Unidos, con esa paz interna, sea lo que es hoy la nación más poderosa de la tierra, totalmente unida, y eso está en su símbolo, y nos mantendremos unidos. Entonces Colombia se merece eso. Por eso cuando yo vi lo del premio Nobel a Juan Manuel Santos, yo lo vi bien, lo veo bien, lo felicito al presidente de Colombia, creo que ha hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo por la paz, lo que no hicieron otros que lo precedieron y que ahora critican los acuerdos, envidia será, porque no entiendo qué otra cosa puede ser. Deseo de venganza, entonces ponerla simplemente
sus intereses por encima de los intereses de la nación. Errores, errores. Yo creo que el presidente Santos ha hecho un buen trabajo. Ojalá que le permitan concluirlo, que los colombianos entiendan que hay que terminar esta situación de guerra. Recuerdo, ya hace 20 años más o menos, que conocí a Plinio Apuleyo en una conferencia y nos habló de una forma magistral sobre el conflicto, de la guerrilla y de cómo se había separado el país, cómo se había dividido el país y las consecuencias que eso estaba trayendo, las consecuencias que eso tenía sobre una economía que podía ser sumamente productiva, que podía ser sumamente capaz de generar las oportunidades a toda su población para mejorar sus condiciones de vida de forma sostenida. Eso es una supereconomía, Colombia. Una población educada, por encima del estándar latinoamericano, con un buen nivel de capital humano y capital físico, y por lo tanto, con todo el potencial de sacar un provecho extraordinario a lo que son sus factores, la dotación de factores que Dios le dio. Yo creo que hay muchas oportunidades de trabajo y ojalá que el presidente Santos logre finalmente, ahora con este apoyo de ese premio Nobel en su mochila, logre finalmente alcanzar la paz para todos los colombianos. Vámonos a la pausa.